Y bueno, le cuento que el gobierno de la Ciudad de México desarrolló una herramienta interactiva para analizar el impacto del Mundial 2026 junto con BBVA. Comunicó el gobierno de la Ciudad de México que la derrama económica estimada del Mundial fue entre 44,000 y 66,000 millones de pesos en la capital de nuestro país. Bueno, pues hemos venido haciendo distintas entrevistas, ANTAD, Canirac, etcétera. Y ahora está con nosotros para hablar de estos datos Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Rodrigo. Con gusto de estar contigo y con tu auditorio. Oye, pues qué interesante. Comencemos por ahí la herramienta que medía el impacto con BBVA. Supongo yo que tiene pues datos de las terminales de punto de venta, la actividad. ¿Qué destacar, digamos, pues primero de la experiencia de la herramienta y segundo, pues cómo dimensionar el efecto del mundial en la capital del país? Sí, Rodrigo, pues mira, tuvimos una conferencia de prensa justamente, pues recientemente con la jefa de gobierno y representantes del sector privado. Estuvieron representantes de ADM, de BBVA, de la Canirac, el presidente igual de la ANTAF, Canaco Ciudad de México, la Canacope, que son los comercios en pequeño, y también otros empresarios para los impactos del mundial. Estamos hablando de que se desarrolló una plataforma de transparencia donde se puede visibilizar el tema de las obras, son 23,000 millones de pesos y más de 2,000 obras con las que recibimos el mundial, pues que esas ya se quedan. Y en el caso de BBVA, trabajamos con los datos de terminales punto de venta, y lo que estamos reportando es un incremento en el gasto de turistas internacionales de 61,2%, de acuerdo a datos de BBVA, y se puede ver el desglose por alcaldía. De hecho, es importante porque todas las alcaldías tuvieron incrementos, tuvieron beneficios económicos en el Mundial, y también por giro y por, ¿cómo se llama? Por género, me parece también. Sí, estoy viendo aquí los datos, me sorprende mucho, por ejemplo, Milpalta, gasto de turistas internacionales, 351%, no sé qué hay en Milpalta, o sea, Xochimilco no es, Iztapalapa 224, Iztacalco 110%, está muy interesante, digamos, pues que lo hayan hecho esta herramienta. Ahora, sí, contrasta, pues he estado platicando, bueno, con la Secretaría de Turismo Federal, con la ANTAD, que salieron débiles los resultados de la ANTAD mismas tiendas. Ahí hay patrones de consumo, por supuesto, es lo que me decía Diego Cosío. Está el reporte de Walmart, que también dicen, pues la demanda del consumidor en términos del mundial, pues no se cumplió en ese formato, y los restauranteros también. Digamos, cómo ir tratando de formar el rompecabezas de los datos, lo que van diciendo estos jugadores versus lo que vamos reportando, lo que están reportando acá en la Ciudad de México. Mira, para el tema de derrama económica, nosotros estimamos que fue una derrama económica de hasta 66,000 millones, con un piso de 44,000 millones, y esto lo basamos en los datos de terminales, perdón, de tarjetas de crédito y débito de todos los bancos, es decir, de la Asociación de Bancos de México. Digamos, por un lado está lo de BBVA, que es, sí, digamos, muy desagregado y por alcaldía, y por el otro lado tenemos datos agregados de la ABM. Con datos de la ABM, del 11 al 30 de junio en la Ciudad de México tuvimos un incremento de 44,000 millones de pesos en monto y un aumento de transacciones también del 40% durante estos días del Mundial. Estamos hablando del 11 al 30 de junio, digamos, los días en los que fuimos sede. Entonces estamos basando en ese dato duro el tema de derrama. También tuvimos, de acuerdo a datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, más de 100,000 empleos formales que se crearon en la Ciudad de México durante ese mes. Y pues nos estamos basando en estos datos, digamos, duros. En el caso del consumo, pues digamos, la Ciudad de México en enero-mayo fue la entidad federativa que más creció. Particularmente estamos tomando un poco de los meses previos porque hay algunas compras que se adelantan. Por ejemplo, la venta de pantallas en la Ciudad de México fue la más importante del país. Eso nos lo reportó el presidente de la ANTAD, Diego Cosío. Incrementó 39%, mientras el promedio nacional fue de 21%. Y si vemos los datos del trimestre, también tuvimos un incremento más arriba de lo nacional aquí en la ciudad. Y eso también lo puedes ver reflejado por algunos datos que nos compartieron, por ejemplo, Rappi y Uber, que tuvieron incrementos pues relevantes, digamos, eso sí ya en los días de partido.
Rappi duplicó sus ventas y el caso de Uber Eats, por ejemplo, incrementaron 50% durante los partidos de México. Y bueno, también destacar que no hubo incidentes de seguridad en el caso de las 5.500 tiendas afiliadas a la ANTAD, pues lo cual también fue algo que nos reconoció Diego Cosío en la conferencia de prensa. Claro, sí, números interesantísimos. Lo de Rappi, por ejemplo, dicen en el partido con República Checa aumentó 120% los pedidos y los repartidores, como es dinámico, pues crecieron 10%. Uber 90,000 viajes, como ya mencionabas. Algo que veo en la plataforma es que los gastos de turistas internacionales, pues prácticamente 140 en restaurantes y comedores, hoteles y moteles 133, supermercados y autoservicios 85. O sea, es un crecimiento en millones de dólares, estoy hablando, pues realmente importante. Digamos, lo que me llama la atención también, estimado Juan Pablo, es del 1 de junio al 5 de julio, 4 millones de turistas. Viendo los datos que registra el aeropuerto de la Ciudad de México, sí creció el turismo internacional, pero digamos, no se ven los 4 millones ahí. ¿Cómo viene la cifra? Sí, esta cifra la reporta la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México en conjunto con Turismo Federal, incluye visitantes. Encontramos, digamos, que dentro de esa cifra de 4 millones, más de 1 millón de los que está contabilizando turismo no solamente son turistas, sino visitantes, es decir, personas que vinieron de otros estados de la República, pues a pasar la fiesta del Mundial aquí a la Ciudad de México. Yo creo que después de que hubo también tan buen ambiente en algunos de los partidos de México, igual gente sin boleto, pero que vino a ver las exhibiciones públicas pues con familiares o amigos. Lo que vimos fue ahora sí que mucho turismo de grupos de amigos y eso también se reflejó en que hubo ocupación importante de parte de las plataformas que pues permiten formatos pues más adecuados para grupos grandes de amigos. Entonces, también digamos que la cifra de los 4 millones pues se descompone, digamos, de una manera diferente a como pues en algún momento se pensaba en cuanto a que hubo más presencia, digamos, de gente de turismo nacional y sobre todo en el caso de eh, visitantes que vinieron, digamos, con sus familiares y también gente que se quedó en plataformas. Nosotros tuvimos un incremento eh, pues importante, lo vemos en el impuesto sobre hospedaje. La próxima semana presentamos nuestro informe trimestral y pues estaremos, digamos, dando las cifras finales, pero incremento pues a doble dígito de temas como el impuesto sobre hospedaje, pues que también reflejan que hubo un incremento en cuanto al gasto en hoteles. Claro. Ahora, viendo el portal, sí que me llama la atención en términos de gasto, pues obviamente Estados Unidos, pero la distancia o sea, Estados Unidos gastó más que el conjunto en órdenes de magnitud distintos, de acuerdo a lo que se publica. 805 millones de dólares de estadounidenses, y luego viene muy lejano Canadá con 37,8, Colombia, que estaba el estadio lleno de colombianos. La verdad es que fue grande, o sea, vinieron muchísimos, 29 millones, y luego Guatemala, 16,1, Costa Rica 13,3, pero sí que pues sobresale Estados Unidos. Es relevante, digamos, el dato, y qué interesante lo que hicieron. ¿Desde cuándo se dio la cooperación con BBVA para hacer este reporte que está bien, digamos, el sitio? Bueno, nosotros tenemos, digamos, una relación con BBVA importante. Primero, en un momento estratégico, hicimos el tema de estructurar los financiamientos. También nos apoyó HCBC para, digamos, las obras del Mundial. Con ellos trabajamos todo el esquema financiero plurianual y nos reconocieron la estrategia financiera. Y a partir de junio, ya en el momento táctico del Mundial, a inicios de mes, establecimos este gabinete económico financiero y como parte de esta colaboración público-privada, que fue un tema de coordinación de acciones y algunos temas, digamos, ya no estratégicos, sino tácticos en el caso del Mundial, empezamos a recoger esta información y en el caso de BBVA, pues tuvimos esta relación con Eduardo Zuna y con Emilio Ferrer, pues para que nos pudieran pues proveer de los datos y la verdad, pues reconocer tanto el equipo técnico de la Secretaría de Finanzas como de BBVA por pues que hicieron un trabajo bastante bueno, pues de manera rápida.
Juan Pablo, debo hacer un corte, pero te pediría la bondad de tu tiempo para platicar un poco más de estos datos, si lo permites, y regresamos en un momento. Esta mañana está con nosotros, le agradezco mucho, Juan Pablo de Bottom, el secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, con el dato que la derrama económica estimada fue entre 44,000 y 66,000 millones de pesos. Viendo el portal, Juan Pablo, pues la inversión pública de beneficio fueron 23,000 millones de pesos, porque la pregunta que te quería hacer es, obviamente, ¿cuál es el saldo, digamos, entre lo que se invirtió y la derrama económica? ¿Cómo lo calificarías en términos de lo que proyectaban antes de que comenzase el Mundial? Mira, nosotros dentro de la Secretaría de Administración y Finanzas, pues decidimos no hacer ninguna proyección ex ante del tema de la derrama económica, porque si bien nos parecía que era importante, pues no queríamos, digamos, especular respecto de estos montos de derrama. Sí creo que fue muy relevante que todas estas inversiones se pensaron para hacer de beneficio permanente, es decir, que tuvieran un retorno, una mejora para la ciudad, aún después del Mundial de Fútbol. Y en ese sentido, cuando pues se tiene esta planeación que es plurianual y que va conforme a los planes de la ciudad, que no son cosas que son solamente para el evento, pues permite que haya mucho mejor retorno de inversión. Es difícil pensar que inversiones importantes, inversiones grandes, inversiones en infraestructura, sean útiles para 5 partidos y esos 5 partidos te den todo el retorno de inversión. Nosotros, por el contrario, pensamos que si estos son proyectos que permanecen en la ciudad, por ejemplo, todas las inversiones que hicimos en transporte público o también las inversiones que hicimos, por ejemplo, en cámaras de seguridad, pues son inversiones que le van a seguir siendo útiles a la ciudad por más tiempo. Entonces, yo en ese sentido creo que fueron positivos los resultados de estos 5 partidos. Hay que recordar, solamente en la Ciudad de México se puede hacer un mundial de 5 partidos. O sea, creo que fue extraordinario lo que sucedió en la ciudad, digamos, dado que fueron relativamente pocos partidos. Creo que sí hubo actividad económica, como lo podemos ver en algunos de estos datos, y sin duda lo que nos deja este mundial, pues es una gran imagen internacional, nos deja una carta de presentación y esta reputación que se genera en la ciudad tiene valor económico porque va a influir en futuras decisiones de inversión, turismo y negocios. Yo creo que, digamos, repito, para tener estos 5 partidos y para tener todavía un horizonte muy bueno respecto de pues todos los resultados que se pueden dar de estas inversiones, pues creo que fue muy positivo. Vimos que incrementaron en 4,5 millones de viajes adicionales en el mes de junio los sistemas de transporte público y sin duda esto pues también es algo que le va a ser de utilidad a la ciudad pues hacia más adelante. Claro. Sí, la verdad es que uno de los puntos, relevantes y Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, pues, es la imagen de México ante el mundo, porque, bueno, o sea, hay que pensar lo que significa más de 1,000,000 de personas en el Ángel, ¿no? Manejar aquello no Ujú. es menor, digo, hubo algunos incidentes, pero finalmente por el volumen, pues, yo creo que también coincido, positivo. Interesante también, digamos, pues, lo que me gusta mucho es, el conjunto, digamos, de las terminales puntos de venta, porque ahí tienes una fotografía muy específica. Obviamente, también hubo algunos temas, el impacto, digamos, de lo pintar de morado y luego no, el inmobiliario ahí eh, digamos, vial de la Ciudad de México, que es un tema, obviamente, se destacó mucho. Pero bueno, ya, digamos, concluyendo, en general, más allá del mundial, ¿cómo están las finanzas públicas de la Ciudad de México? Las finanzas públicas de la Ciudad de México están sanas. Nosotros, digamos, tuvimos una planeación plurianual respecto de pues nuestros horizontes de inversión. También pues hemos tenido la mejor calificación entre las entidades federativas con triple A. Entonces, digamos, ya esta es la máxima calificación crediticia a la que puede llegar una entidad federativa. Entonces, pues ahorita nuestro objetivo es mantenerla. Redujimos la deuda pública y estamos aumentando 55% la inversión pública. Vienen más inversiones este año. Estamos abriendo el proceso de licitación de la línea 3 del metro, que es una coinversión, es una participación conjunta con una empresa para hacer las obras de la renovación total de la línea 3 del metro. Estamos hablando de que se van a adquirir 45 nuevos trenes. También
se va a mejorar todos los sistemas, no solamente de las vías, sino de seguridad, los sistemas ferroviarios del CBTC, los cuartos técnicos, todo el sistema de Cárcamo. Se va a renovar por completo la línea 3 y pues nos parece muy relevante esta noticia porque estamos hablando de una inversión estimada de más de 40,000 millones de pesos. Entonces creemos que pues de esta forma vamos a continuar con las inversiones de la Ciudad de México y eso pues sin duda pues apoyará a la creación de empleo y a la actividad económica en la ciudad más allá del evento. Y el vivir la Ciudad de México. Juan Pablo, muchas gracias. Por cierto, si quiere escuchar a Juan Pablo, digamos, hablamos de tecnología y otros temas, está en el broadcast, pero te agradezco mucho la entrevista esta mañana, Juan Pablo. Gracias a ti, Rodrigo, por el espacio. Un abrazo. Ahí escuchamos a Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.